Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me van a escuchar todos? Así por el chat me pueden confirmar también si me van a escuchar. Sí, yo sí te logro escuchar, Víctor. Perfecto. Ah, No puedo todavía iniciar el video. Me dice que el hospedador lo detuvo. No sé si está bien ahora eso. sí. ¿Sí? Ya. Listo, perfecto. ¿Qué tal? A ver, Buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches a todos y bienvenidos. Sean, en esta oportunidad damos inicio al webinar Diseño centrado en el usuario en la innovación logística. En esta oportunidad nos acompaña Levi Chávez, quien es UX Designer en Ranza. Unos tips para antes de pensar el webinar. Durante este webinar pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que se en Zoom, o si no, también en el chat, ¿no? Nosotros, durante el periodo de la exposición, le vamos a ayudar a que la expositora lo responda, o al final de la exposición también lo vamos a pasar igual a la sección de preguntas para que lo puedan responder. En- eh, Nada, bienvenidos sean todos y ahora sí, para no quitar mucho tiempo, aprovecho de dar el pase a Lady Chávez. Bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos por estar aquí. Yo soy Leslie Chávez, soy comunicadora social de la Universidad Nacional de Trujillo y soy diseñadora de experiencia de usuario y trabajo en Ranza. Ranza es una empresa de logística, es una de las más importantes del Perú y también de Latinoamérica. Y de hecho hay mucho que he aprendido en todo este tiempo trabajando en Ranza y que justamente hoy voy a compartir con ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver, me dan un segundito, por favor. Como ya lo mencionó Víctor, si tienen preguntas, eh, las pueden dejar en el chat. Ya está. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, 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 se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, de hecho estoy muy emocionada de poder compartir lo aprendido en este talk. El título de este talk es Diseño centrado en el usuario en innovación logística, y lo que voy a comentar, lo que voy a contar hoy está basada en mi experiencia, en todo lo que he podido aprender en este tiempo en esta empresa de logística. Pero antes, yo quiero contarles un secreto. Yo cuando empecé mi experiencia laboral, yo quería trabajar en un banco. Y dirán, ¿por qué un banco? Porque yo creía que la innovación de los servicios y los productos financieros estaba un paso adelante eh, de las otras industrias. Y obviamente todos siempre queremos estar un paso adelante. Sin embargo, las oportunidades se me presentaron y llegué a trabajar en una de las industrias consideradas o catalogadas como tradicionales y de las cuales en ese momento yo no tenía ni idea. Eh, Fue bastante retador estar en esta empresa, había muchísimo que aprender. Y de hecho he aprendido de logística, pero no soy una experta en logística. Los conceptos de logística que voy a mencionar en este talk los he aprendido, los he interiorizado de una forma sencilla eh, para poder seguir con todo mi proceso de trabajo. De hecho, en este proceso de aprendizaje he logrado aprender de la logística industrial, retail, extractiva, que se enfoca en logística minera, de comercio exterior e incluso de aduana. Y esto me ha permitido, o sea, entender todos estos procesos son necesarios y obligatorios para poder diseñar productos digitales, sobre todo en Ranza, que es un operador logístico tan grande y con clientes tan complejos que de verdad es bastante amplio el campo de aprendizaje. Ahora, primero para hablar de innovación logística tenemos que saber qué es logística, ¿cierto? En sencillito, ¿qué es logística?
Logística es llevar un producto o servicio desde un punto A un punto B. Es un proceso. ¿Qué hay en el punto A y qué hay en el punto B? En el punto A se origina el producto o se produce el producto. Por ejemplo, hablemos de los huevos. En las granjas se necesita transportar los huevos de las granjas, que es el punto A, hacia el punto B, que son los supermercados o los clientes finales. ¿Cómo es que los huevos llegan desde las granjas a nuestras manos? Y en ese proceso de transportar y de llevar del punto A al punto B, existen procesos de transporte, almacenamiento, de distribución, de packing, de preparación de estos productos. Hay muchos otros procesos involucrados, pero estos son los más importantes. Y de hecho, estos procesos se tienen que llevar de una forma tal que permita que los clientes puedan recibir sus productos de una forma eficiente, con la mejor experiencia, y definitivamente estos procesos también tienen que estar optimizados con la finalidad de que sea rentable para el negocio. No solo pensemos en los clientes, sino también tenemos que pensar qué es lo que necesita el negocio. Y además, para poder hablar de innovación logística, vamos a hablar de dos conceptos también importantes, que son la base, es la base de nuestro trabajo como diseñadores. El diseño centrado en el usuario y la diferencia que existe entre el diseño de experiencia de usuario. El diseño centrado en el usuario alude al proceso de diseño. En este proceso de diseño se parte de la idea de que el usuario y el cliente tienen que estar en el centro. Si queremos resolver, por ejemplo, un problema para un cliente o para nuestro usuario, de repente conductor de un medio de transporte, tenemos que contar con él e involucrarlo en todas las fases de diseño. Esto con la finalidad de poder construir soluciones, o las soluciones que se puedan plantear puedan estar orientadas a resolver el problema de este usuario. Ahora, el diseño de experiencia de usuario utiliza el diseño centrado en el usuario, este proceso, para mejorar experiencias y para resolver problemas enmarcados dentro de la interacción usuario y productos digitales. Entonces, digamos que el diseño centrado en el usuario es el proceso para resolver problemas, y el diseño de experiencia de usuario utiliza este proceso para resolver problemas en la interacción humano-computador. Entonces, con estos conceptos claros, vamos a empezar a hablar de la innovación logística. Pero antes, un pasito antes, quisiera poder interactuar con ustedes, ¿sí? Quisiera que, a ver un segundito, puedan ingresar a Slido. No sé si Víctor me ayudas compartiendo la información, el link, perdón, para que puedan ingresar. Sí, ahorita acabo de compartirlo. Ya, perfecto. Por favor, ingresen a Slido. Cuando ingresen desde sus celulares o desde sus laptops, ingresan el código 304326. Víctor acaba de compartir el link de Slido por el chat. Y cuando ingresen con este código, les va a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo primero que viene a sus mentes cuando hablamos de innovación logística? Ya hablamos que involucra procesos de transporte, distribución y almacenamiento. Entonces, ¿qué es innovación logística o qué es lo primero que piensan cuando hablamos de ello? A ver, entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, voy a ver Slido. Vamos a ver cómo es que esta nube de palabras se va construyendo. Unos minutitos para procesos complejos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más es innovación logística? Ok. Drone. Hablamos de drones. Digitalizar procesos. Son las palabras que están saliendo. Optimización de tiempo. Drones. Aplicación de envíos. A ver, voy a compartir mi pantalla para poder ver toda esta información. Todo lo que, cómo es que, a ver,
Ahora sí estoy compartiendo mi pantalla completa. Estos son los resultados que están hasta este momento. Drone, digitalizar procesos, optimización de tiempo, ERPs, app de envíos, procesos complejos. A ver si dejamos unos minutitos más o un minutito más para que esta nube de palabras se vaya haciendo más amplia. De hecho, hasta el momento nadie ha repetido la misma palabra. A ver. App de envíos, ok, hay una palabra que empieza a predominar. Okay. Vamos a dejar que esta nubecita de palabra siga creciendo. Voy a volver al modo de presentación. Ok. Ya. Entonces, es cierto, estamos, según las palabras que ustedes mismos han sugerido, se trata de digitalizar procesos, lo asocian con aplicaciones de envíos, seguimientos GPS, drones, ERPs, y de hecho, de eso efectivamente es de lo que habla la innovación logística, y además, voy a continuar, definitivamente también al hablar de innovación logística es inevitable pensar en todo lo que la logística o los procesos logísticos pueden simplificarse gracias a la tecnología. Por ejemplo, robots haciendo el picking, drones transportando la mercadería, transportando los pedidos, robots otra vez haciendo el packing, y vehículos autómatas, vehículos de transporte de carga pesada autómatas. Sé que hablar de innovación logística, de hecho, nos trae estas imágenes, y además de la digitalización de los procesos, y a ver, vamos a continuar. Sin embargo, la innovación logística, las imágenes que acabamos de ver, aluden a una innovación logística disruptiva, aquella que llega para cambiarlo todo. Sin embargo, muchos de los ejemplos que ustedes han colocado en la nube de palabras alude a una innovación logística incremental, que es aquella que utiliza sus procesos actuales para poder mejorarlos y para poder optimizarlos. De hecho, vamos a enfocarnos en innovación logística incremental, y vamos a ver cuál es nuestro papel como diseñadores de experiencia de usuarios aplicando el diseño centrado en el usuario para poder aportar a estos cambios logísticos. Y de hecho, no podemos hablar de innovación logística si no hablamos del efecto Amazon. Amazon ha llegado para transformar la logística. Y voy a contarles una experiencia que espero que muchos de ustedes hayan podido vivir. Imaginen este escenario. Hemos pedido una silla gamer en línea. La web en donde la hemos comprado nos dice que va a llegar en 2 días. Y efectivamente llega en 2 días. Check para esa empresa. En todo momento nos mantienen informados de dónde se encuentra nuestro producto, y cuando están cerca de nuestra casa nos notifican para poder recibir el producto. Cuando abrimos el producto, este es el producto que pedimos y llegó en perfectas condiciones. A ver, quisiera que me escriban en el chat cómo es que, si es que primero han vivido esta experiencia, y segundo, si es que, cómo se sentirían. Al menos, particularmente, yo no he vivido esta experiencia. He tenido problemas con muchos de los envíos y lo que he solicitado. Una mala experiencia de usuario. De hecho, con la pandemia, la logística de las empresas se vio rebalsada, y esto generó muchísimos reclamos para estas empresas. Entonces, yo creo que esta experiencia es la que aspiramos todos, y Amazon lo ha logrado ya. Lo ha logrado, y cada vez, y por eso hablamos del efecto Amazon, que los usuarios cada vez esperan esta experiencia y la están normalizando a tal punto que son menos tolerantes a los errores. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Los consumidores
Ahora exigen a las empresas que sus productos sean entregados en el menor tiempo posible y con la mejor calidad de servicio. Ya no toleran errores, ya no toleran que se tarden, ya no toleran que no les avisen, que el tracking no funcione. Esto hace que las empresas exijan a sus operadores logísticos, porque la logística, las empresas muchas veces contratan sus operadores logísticos para que efectivamente, como son expertos, puedan hacer todo transportar sus productos del punto A al punto B. Entonces, como los consumidores son más exigentes con las empresas, obviamente las empresas exigen más a sus operadores logísticos. Y obviamente el operador logístico necesita optimizar sus procesos para poder lograrlo. Nos preguntamos cómo Amazon ha logrado generar este efecto tan importante y cómo es que ha logrado aumentar las expectativas de sus clientes. La clave del éxito de Amazon es que sus procesos están enfocados en darle y otorgarle a sus clientes la mejor experiencia. Y con este objetivo han podido innovar de forma disruptiva e incremental en su infraestructura logística, sus procesos logísticos. De hecho, muchos de los almacenes de Amazon ya se encuentran robotizados y automatizados. Entonces, el enfoque hacia los clientes ha hecho que Amazon pueda innovar y cambiar totalmente la forma de hacer logística, y lo ha logrado. Tenemos como Latinoamérica, tenemos que aprender mucho de Amazon, definitivamente. Sin embargo, en este momento, Latinoamérica tiene otros retos que antes de llegar hasta el nivel que tiene Amazon, necesita resolver primero. Y estos retos son los siguientes. La digitalización y automatización de procesos. Muchos de los procesos actuales de las empresas son manuales. ¿Qué significa esto? Que registran la información de forma manual. Hay acciones o tareas repetitivas dentro del proceso logístico que necesitan automatizarse, digitalizarse, para que puedan ser hechas más rápido, aprovechar el tiempo, optimizar procesos, reducir tiempos y mejorar experiencias, definitivamente. Si es que las empresas continúan teniendo la información de forma manual, esto produce que la información no esté integrada, es decir, esté en distintos sistemas, se encuentre en Excel, se encuentre en distintos documentos. Cada proceso, cada parte de la logística genera información. Hay información en cada parte y esa información necesita ser registrada, ser mostrada al cliente, ser mostrada a la misma operación. ¿Con qué finalidad? De poder mejorar. Entonces, tener la información integrada permite dar visibilidad y trazabilidad a los clientes y al mismo operador logístico. Otro de los retos es la visualización de data. En logística, como les comento, se acumulan muchísimos datos. Por ejemplo, al mes podemos tener datos de cuál ha sido el porcentaje de retraso en las entregas, cuáles han sido los principales motivos de rechazo de las entregas, y necesitamos ver toda esta información, que es muchísima información, de una forma fácil y sencilla de ver. Y es allí donde, junto con la construcción de las plataformas o productos digitales que podemos crear, necesitamos incluir la visualización de data para poder interpretar o para hacer que las personas interpreten mucho más fácil esta información y les permita tomar decisiones mucho más rápido. Actualmente, en muchas de las empresas se reservan la información o los indicadores que arroja esta acumulación de data de la operación para niveles jerárquicos más altos que aquellos para que puedan tomar decisiones. Sin embargo, mostrar la información de forma gráfica, de una forma sencilla, gráfica y sencilla para distintos niveles de la organización, permiten que puedan optimizar y mejorar también mucho más rápido, sin necesidad de que pueda llegar hasta el nivel más alto de decisión. Ahora, para estos retos, ¿cómo aporta el diseño de experiencia de usuario?
Recordemos que como diseñadores de experiencia de usuario estamos, o nuestro proceso está centrado en el usuario. Nosotros como diseñadores de experiencia de usuario es vital poder comprender los procesos, entender quiénes son los actores que se involucran en estos procesos y conocer los sistemas que se utilizan. Uno de los retos en Ranza, de hecho, fue comprender todo esto. De verdad, Ranza, o mejor dicho, la logística, es una industria compleja. Todos los días se genera data, cada dato, cada información cuenta, y sobre todo que los clientes, los operadores logísticos manejan clientes de distintos sectores. Como les comenté, pueden ser retails, pueden ser minas, o distintos clientes, y cada cliente tiene una particularidad en la operación, y como operadores logísticos necesitan optimizar sus procesos para que puedan satisfacerlos a todos con esas particularidades. Entonces, como diseñadores, aportamos primero entendiendo estos procesos y también los sistemas que se utilizan para estos procesos, así también como los actores. Este es el primer paso, comprender. Y esto obviamente al final nos va a permitir responder a las necesidades que tiene el cliente, y así también responder a los objetivos que tiene el negocio. Ahora, ¿cómo podemos aportar como diseñadores de experiencia de usuario, o que aporta el diseño de experiencia de usuario en una empresa logística? Y esto está en base a mi experiencia, al trabajo que vengo realizando en Ranza. Somos un nexo innegable entre el negocio, el cliente y la tecnología. Esto a mí me encanta. ¿Por qué? Porque nuestras habilidades nos permiten poder entender lo que quiere el negocio. O sea, hablamos 3 idiomas distintos. Entendemos lo que quiere el negocio. El negocio tiene objetivos y necesita cumplirlos. Tiene métricas, KPIs. El cliente necesita mejorar su operación y tiene tiene necesidades. Y la tecnología, entender qué sistemas se utilizan, tener la capacidad de poder conversar, por ejemplo, con el programador, con el backend, de poder transmitirle lo que quiere el negocio y el cliente hacia el equipo de tecnología, y poder en equipo satisfacer esas necesidades. Entonces, somos, justo aquí en esta imagen, está el UX, que voltea siempre en el negocio, en el cliente y la tecnología. Y es el traductor o el intérprete de estos 3 sectores. Si bien es cierto, nosotros nos centramos en los usuarios, nuestro punto de partida tienen que ser los objetivos de negocio. El negocio, no podemos olvidarnos del negocio. Pensar simplemente en el usuario, amar al usuario, pero ignorar al negocio, no nos hace diseñadores de experiencia de usuario. Siempre tiene que estar presente en nuestro proceso de diseño. Tampoco no se puede diseñar sin tener en cuenta los datos y las limitaciones tecnológicas. Esto es bastante importante. Yo como diseñadora no puedo proponer una solución técnicamente no viable. Es por eso que la comunicación con el equipo de tecnología es vital. De hecho, como buenas prácticas, como diseñadora, como buenas prácticas, trato de incluir al equipo de tecnología en las reuniones con el cliente. Esto les permite empatizar con el cliente, al equipo de tecnología. No debemos excluirlos, porque si no se van a sentir como meros ejecutores de decisiones ya tomadas, y esa no es la idea. Además, una de las cosas que también hago es poder evaluar el diseño o la propuesta que yo tengo de diseño con el equipo de developers. Definitivamente, ¿por qué? Porque los developers y los diseñadores tenemos 2 formas distintas de pensar. Y si bien nosotros pensamos en el usuario y sabemos qué es lo que necesita, los developers también saben cuál es la mejor forma de poder lograrlo, que pueda ser más rápido. ¿Esto qué es lo que ha logrado? De que nosotras podamos, yo trabajo con 2 developers excelentes, y de hecho yo siempre converso con ellas, propongo las soluciones que planteo y recibo su feedback con la finalidad de mejorar. Siempre digo que las developers con las que trabajo, que se llaman Milka y Ariana, me han ayudado a diseñar mejor, hacerlo más viable, y más rápido de implementar, que eso es bastante importante.
Y también somos mediadores y negociamos. Siempre estamos negociando con el cliente porque el cliente, a veces, el cliente necesita, tenemos que negociar, ¿no? El cliente quiere A, B, C, D, ok, pero en este momento podemos darle A, B y C. Entonces tenemos que conversar con él y negociar o ver la forma de poder satisfacer en la mayor medida sus necesidades. Negociar con el negocio, valga la redundancia, porque negocio siempre quiere tener las cosas rápido y que sea muy efectivo. Y para eso también hay que conversar con el equipo de desarrollo para que lo que quiere negocio se pueda realizar. Y definitivamente con el equipo de tecnología, porque ellos son los que, siempre digo esto, hacen realidad lo que uno diseña. Entonces, siempre no solo con las frontends, sino con la backend, la parte de base de datos. Entonces, entender todo esto nos permite ser un elemento importante dentro de la organización y dentro de la construcción de estos productos dentro de la organización. ¿Qué es lo que aportamos también como diseñadores de experiencia de usuario? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué superpoder tenemos? Reducir costos y mejorar la experiencia del cliente. ¿Cómo reducimos costos? En logística, y estoy segura que en muchas de las industrias, la información es vital. O sea, yo como cliente, yo como, por ejemplo, como usuario tomando el ejemplo de que hemos adquirido esta silla gamer, yo necesito saber dónde está mi producto, dónde está, ya se despachó, ya está en camino, ya se entregó, quién lo recibió. A ver, a veces cuando nosotros no estamos en casa lo recibe otra persona, revisamos donde la foto la foto de entrega. Cuando hablamos de clientes, los clientes de logística también son empresas. Por ejemplo, ya se entregaron mis pedidos, se entregaron a tiempo, cuánto fue el tiempo de espera. Entonces, esta información, la información es muy vital para poder tomar decisiones. Y al momento de nosotros colocar soluciones o plantear soluciones, por ejemplo, plataformas de trazabilidad que permiten hacerle seguimiento a la operación, esto permite reducir los costos. ¿Por qué? Porque el cliente ya no está llamando a Ranza o a un operador logístico de decir, oye, ¿dónde está la información? Esto al final se reduce las horas hombre invertidas en precisamente resolver estas consultas. ¿Por qué? Porque el diseño que estamos planteando ha considerado no solo mostrar la información, sino mostrarla de tal forma que el cliente lo pueda encontrar de forma rápida y oportuna. Para eso, nuestros conocimientos sobre arquitectura de información son muy importantes. Entonces, al final reducimos costos de soporte, de atención, y mejoramos la experiencia del cliente, porque el cliente se siente satisfecho, resuelve los problemas que tiene en ese momento, en el momento en que lo necesita. Ahorramos tiempo y dinero. También digo que tenemos este superpoder, porque, como les comento, los clientes de un operador logístico son de distintos rubros. Y, por ejemplo, Ranza, como nuevamente les menciono, tiene clientes en minas, clientes de e-commerce, clientes de exportaciones, y obviamente tienen necesidades distintas. Con el objetivo de poder cumplir estas necesidades, a veces, si es que no existiese un diseñador de experiencia de usuario, o si es que no existiese una persona con el enfoque de diseño centrado en el usuario, ¿qué pasaría? Que el cliente diría, ok, yo necesito A, B y C. Pero resulta que a veces pasa que el cliente dice que necesita A, B y C, pero cuando tú investigas y empiezas a entender lo que realmente necesita, resulta que no quiere A, B y C. Resulta que necesita C, D y E. Si es que no existiese este traductor o este nexo entre el cliente, la tecnología y el negocio, ¿qué es lo que haría negocio? Implementaría A, B y C. Y cuando se lo muestra al cliente, resulta que el cliente no lo necesita así. Es tiempo que se invierte, es dinero que se invierte en hacer un producto que al final no se necesita. Entonces, nosotros, con nuestros skills, nuestras habilidades y nuestro trabajo permite hacer y reducir estos costos y el tiempo que se puede invertir en algo realmente que nunca se puede usar. Y pasa muchísimo, de verdad pasa muchísimo. ¿Qué es lo que también podemos hacer? Ayudar a la democratización de la data. Como les mencioné, uno de los objetivos es poder mostrar la data de una forma sencilla. De hecho, en Ranza hay un área de análisis de data.
Sin embargo, dentro de mi trabajo en específico, nosotros mostramos, en las plataformas que he logrado diseñar hasta el momento, mostramos mucha información y el cliente necesita verla de una forma mucho más didáctica, resumida, que le permita tomar la decisión mucho más rápido. Entonces, he tenido que aprender sobre herramientas de visualización de data y poder implementar esta forma de visualizar la data dentro de los productos digitales que he logrado diseñar. Y de hecho, esto permite tomar decisiones más rápido y ayuda a que esta información acceda a muchas más personas de la organización. ¿Okay? Y bueno, nosotros, además de pensar en el cliente, sé que he hablado mucho del cliente, pero para lograr los procesos logísticos hay personas. Nuestros usuarios no solo son los clientes, también son los mismos trabajadores de la empresa. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso de logística se involucran personas. Entonces, estas personas necesitan herramientas para hacer su trabajo más rápido, más fácil, más fácil en sí. ¿Y cómo nosotros podemos aportar a ese objetivo? Nuestros conocimientos sobre usabilidad, diseñando productos que sean simples, sencillos, intuitivos, que respondan a las necesidades, que reduzcan el tiempo que se invierte en hacer el trabajo o que cada persona invierte en hacer su trabajo. Esto va justo de la mano con la digitalización de procesos que tiene como reto la logística en Latinoamérica. Por ejemplo, si antes se llamaba al conductor para consultar su disponibilidad, esto pasa en la logística extractiva, por ejemplo. Se necesita saber la disponibilidad de los conductores para poder asignar servicios a mina. Entonces, si en algún momento se llamaba al conductor para decirle, Pepito, ¿dónde estás? ¿Estás disponible o no? Mira, hay un servicio para tal punto. Entonces, imagínense la persona que le hacía seguimiento a Pepito, porque no solo es Pepito, Juan y etc. personas que cumplen el rol de conductor de transporte. Ahora, nosotros hemos propuesto una solución que permita automatizar todo esto y saber la disponibilidad en línea, no solo del conductor, sino también de la flota, de los vehículos. Entonces, se reduce el tiempo de trabajo, se optimiza, la información es mucho más verídica, más real, está en línea, que es precisamente lo que se necesita, tener la información unificada, actualizada, para poder realizar un mejor proceso logístico. Y obviamente, difundir el diseño centrado en el usuario y los miembros de la organización. El diseño centrado en el usuario, como ya les dije, es un proceso para resolver problemas. Y como uno de los retos que tenemos como diseñadores de experiencia de usuario es, primero, explicarle a la gente qué es lo que hacemos, porque piensan que somos diseñadores y diseñamos pantallitas, diseñan apps, solo nos relacionan mucho solo con la parte visual y no es así. Para llegar a la parte visual hay un trabajo detrás grande, investigación, ideación, iterar muchas veces con nuestras hipótesis. Y esta iteración precisamente nos da o nos lo ha dado el enfoque del diseño centrado en el usuario. Entonces, nosotros podemos compartir lo que sabemos con la organización y es una de las cosas que también hago en las organizaciones. Ya las personas ya más o menos entienden qué es lo que hago. Ahora el siguiente reto es difundir, ¿no? En explicar, enseñar la forma en cómo pueden resolver sus problemas, no necesariamente de productos digitales, porque recordemos que el diseño centrado en el usuario es un proceso, es una forma de resolver problemas. Y con esto, con esta forma que he ido compartiendo con distintos miembros de la organización, ha permitido que ellos también puedan resolver estos problemas de una forma distinta y que estas soluciones realmente respondan a lo que necesitan. Entonces, este es el papel que también nosotros tenemos como diseñadores. Entonces, ¿por qué mencioné al principio que querías trabajar en un banco? Lo mencioné precisamente por esta conclusión. Si bien es cierto, yo no soy una experta en logística, en ese momento no sabía de qué trataba o de qué iba logística.
estamos en la capacidad de aprender. ¿Qué es? De aprender y sobre todo de aportar a un rubro o a una industria de la cual, que no conocemos. Y esto puede pasar con otras industrias complejas en sus procesos, complejas en sus sistemas, e incluso en esas, cuando no tengamos ni siquiera idea de que existen esas industrias, nosotros como diseñadores vamos a poder aportar. Las empresas nos necesitan, y eso es lo que quisiera que se lleven. Necesitan el diseño centrado en el usuario, necesitan de nuestros conocimientos para poder resolver sus problemas. Somos capaces de aportar valor en cualquier industria, y nuevamente incluso en aquellas en las que no somos expertos. Y bueno, ya como un bonus track, la logística, hablaban también con la innovación logística mencionada como digitalización. Hay muchas startups, muchas empresas que están digitalizando los procesos logísticos, tanto en logística de e-commerce, en vehículos autónomos, en servicio de última milla, en almacenes, en controles de flota. Hay muchas empresas que están tratando de automatizar estos procesos para poder otorgarles a las empresas soluciones mucho más rápidas. Aquí la base es la automatización y la digitalización y la información en línea. Y bueno, como un bonus track adicional, así como existe las fintech para hablar de la innovación en las finanzas, en el sector financiero, así como existe el legal tech para hablar de la innovación del sector legal, existe también LogTech, que se encarga básicamente, es el ecosistema en donde se desarrolla todas las innovaciones logísticas, hablándose de innovaciones disruptivas e incrementales. De hecho, a la logística, luego de la pandemia, los procesos se han acelerado muchísimo, y la inteligencia artificial. El futuro de la logística es definitivamente la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, sistemas de rastreo más sofisticados, Big Data, blockchain, automatización, robóticas y vehículos autónomos. Así que la logística, aún la logística en este momento en Latinoamérica podemos aportar haciendo innovación incremental. La innovación logística del futuro, aquella disruptiva, también nos va a seguir necesitando. Bueno, entonces con esto finalizo. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, las pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas, y les dejo mi correo y mi LinkedIn para si es que en algún momento desean contactarme. Así que muchísimas gracias. Víctor, no sé si hay Muchas gracias. preguntas. Sí, justo tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar. A ver, vamos. Una de ellas es, dicen, en preguntas y respuestas nos han llegado, dice, imagino que tienen varios tipos de usuarios B2B. ¿Diseñan una experiencia para cada uno? ¿Cómo perfilan a sus usuarios? Ok, definitivamente la mayoría de clientes, por no decirlos casi todos, son clientes B2B. ¿Qué significa clientes B2B? Business to business. Ranza le da servicios a estas empresas, y como mencioné, la operación es muy distinta. Los indicadores que necesitan ver es muy distinto. Y lo que hacemos es, dentro de la implementación de los sistemas que hemos hecho, lo que hacemos es conversar con cada área, con cada equipo logístico de cada cliente B2B, y poder levantar y entender qué es lo que realmente necesita. Por ejemplo, en este momento ya tenemos una plataforma construida, y cuando se integran más clientes a la cartera de clientes, tenemos una conversación con los clientes y entendemos sus requerimientos. El área comercial se encarga también del levantamiento de esos requerimientos, va con nuestro equipo que está diseñado para poder resolver estas consultas, y empezamos a plantear soluciones. De hecho, se hacen mejoras en las plataformas en base a este tipo de clientes. ¿Y cómo los perfilamos? Empezamos como a hacer grupitos o silos, ¿no? Por ejemplo, los clientes de logística industrial, ¿cuáles son los requerimientos? ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es el 80-20, ¿no? ¿Cuál es ese porcentaje que podemos cubrir y
y con la cual la operación está completamente o en mayor porcentaje saneada. O sea, y es lo que hacemos. Y empezamos así con cada silo de clientes para poder tener productos estandarizados, porque es irreal pensar o creer de que vamos a poder resolver o hacer plataformas para cada uno. Tenemos que hacer innovación incremental en base a los productos que nosotros ya tenemos desarrollados. Perfecto. Continuando con las preguntas, nos hacen llegar, nos dicen, ¿cuál es el reto de la logística en la actualidad? Bueno, como lo mencioné justo, lo había mencionado, los retos de la logística, por ejemplo, de Amazon, o sea, básicamente es innovación disruptiva, pero dentro de la logística de Latinoamérica todavía que necesitamos mejorar está la automatización de los procesos, no solo la automatización de cara al cliente, ¿no? Lo que ve el cliente. Si es que el cliente ve tal información, por ejemplo, dónde está el vehículo, a qué hora llega, para que pueda llegar a ver esa información, hay muchos procesos detrás, que como lo comenté, muchos de ellos a veces son manuales o no están lo suficientemente digitalizados o automatizados. Entonces, uno de sus retos es la digitalización. Otro de los retos es la visualización de la ATA y bueno, básicamente son sus retos principales y junto con la digitalización, obviamente la integración de la información. Perfecto. Continuando con las preguntas, dice, ¿cómo realizas el proceso de investigación? Ok, ¿cómo se realiza? Bueno, de hecho, nosotros partimos de unos requerimientos. Siempre el equipo comercial, que es el primer contacto que tiene con el cliente, llega con ciertos requerimientos. Esto hablando en las mejoras incrementales de las plataformas. Entonces, lo que hacemos en base a esos requerimientos es reunirnos con el cliente y entrevistarnos con él. Entender, partiendo de estos puntos, qué es lo que necesita. Y de hecho, en este momento estamos en una etapa de innovación incremental o de mejoras dentro de las plataformas. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Lo entendemos y en base a eso empezamos a plantear soluciones y hacemos propuestas. Bueno, estoy hablando de todo el proceso de diseño. Luego me enfoco básicamente en el proceso de investigación. Planteamos propuestas, le presentamos al cliente, al negocio, a las personas involucradas con la operación e empezamos a iterar. Cuando nos enfocamos en el proceso de investigación, por ejemplo, voy a mencionar del último producto que hemos trabajado, que es un sistema de gestión de flota. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestro usuario es el operador, la persona, el trabajador de ransom, que utiliza o que actualiza esta información sobre el estatus de la flota. Conversamos con él y empezamos a levantar cuáles son sus principales requerimientos. Entendemos en qué contexto trabaja. No es lo mismo diseñar para una persona que está todos los días fuera de oficina que para una persona o para un trabajador que está siempre o 100% haciendo home office, por ejemplo. ¿Cuál es su contexto? ¿Cuáles son las tareas que necesita realizar? Entender esto nos ayuda a poder priorizar y saber qué es lo que necesita. Los problemas que tiene actualmente. Dentro de nuestro proceso de investigación que realizamos, además de las entrevistas, hacemos shadowing, pedimos o estamos presentes en cómo se realiza el proceso, que actualmente lo hacen con la finalidad de poder observar y poder seguir levantando esta información. Y bueno, eso al final sintetizamos la información, utilizamos distintas herramientas de investigación, sintetizamos la información y empezamos a priorizar los principales requerimientos. Esto en todo momento involucramos al cliente. Otra forma que también utilizamos para poder investigar y poder seguir levantando requerimientos es precisamente involucrarlo en workshops, en talleres, que nos permitan que incluso ellos mismos nos puedan plantear soluciones. Así que es bastante diversa la forma en cómo trabajamos de acuerdo al reto que se nos presenta en ese momento. Aquí veo una
una pregunta, no sé si la leo, ¿te parece, Víctor? Sí, perfecto, no hay problema. Ya. Dice, ¿cuáles fueron los impactos de la logística en esta pandemia y de qué manera podemos mejorar? De hecho, la pandemia impactó en la logística. Primero, porque definitivamente ha crecido, por ejemplo, los requerimientos de e-commerce, lo de última milla, ¿no? El de llevar desde el centro de distribución hasta el consumidor final. Entonces, a partir de la pandemia, cuando toda la gente estaba en sus casas comprando compulsivamente, obviamente se rebalsó los sistemas de logística, hubieron muchos, de alguna forma, el cliente no quedaba satisfecho con los tiempos, a veces habían problemas en que tu producto no era el que yo solicité, había muchísimos problemas. Entonces, ¿de qué manera se mejoraron? Obviamente era una realidad atípica, no había sucedido nunca, era como adelantar 10 años de avance en la logística a hacerlo en meses. Entonces, ¿cómo se mejoró? Definitivamente entendiendo nuevamente el proceso, analizando los flujos que se iban a seguir y identificando en qué punto se podía, por ejemplo, utilizar qué herramientas. Por ejemplo, tenemos una herramienta para visibilizar una herramienta B2C, en donde el usuario o el consumidor final es el que ve dónde se ubica su pedido. Entonces tuvimos que implementar esa herramienta, tuvimos que optimizar nuestras herramientas B2B, eh, y del lado de la operación, que yo creo que son los capos y los que hacen también las cosas realidad, mejoraron muchísimo en todos sus flujos. De esa forma se ha podido mejorar. O sea, aquí no es solo un equipo, no es solo mejora del diseñador de experiencia de usuario, porque en realidad el core o el centro de estos retos en esta época pandémica la enfrentó el equipo de la operación. Víctor, me has enviado más preguntas, las estoy revisando. Así es, sí. Vamos a pasar a otra pregunta que hicieron llegar. Nos indica eh, qué sistemas de seguimiento y localización se deberían implementar para innovar en la logística. ¿Qué sistemas de seguimiento? Lo que yo recomiendo acá, bueno, no es que lo que yo recomiendo, es lo que realmente se necesita es poder integrar, o sea, tener todo nuestro sistema de seguimiento integrado. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Necesitamos integrar la información del almacén, saber, por ejemplo, qué productos se despachan, qué productos se preparan, saber quién, a qué conductor o a qué vehículo, cuál es la placa, la información al vehículo al que se despacha o el que lleva esta mercancía, los tiempos en los que se realizan, hacer el seguimiento vía GPS, tener la información de que cuando el conductor, el vehículo llega al destino, en este caso. Ok. Entonces, definitivamente en este proceso no solo se utilizan un sistema, ojo. Uno de los retos que tenemos es integrar la información de distintos sistemas, porque, por ejemplo, hay un proveedor de servicio de GPS, hay un sistema que se utiliza, no sé, para el almacén, hay un sistema que se utiliza para, para X proceso. Entonces, en las plataformas que tenemos que diseñar necesitamos integrar esta información, porque estos sistemas no podemos reemplazar todos los sistemas de la noche a la mañana. O sea, tenemos que nosotros como diseñadores de experiencia de usuario precisamente entender qué sistema se utiliza, cómo podemos traernos esa información conversando con el equipo de tecnología y mostrarla de la forma más eficiente. La pregunta que alude a qué sistemas de seguimiento y localización, pero hay muchos sistemas, eso depende ya de lo que el operador logístico de la empresa seleccione, pero el reto es integrar toda esa información en un solo lugar. Grandioso. Vamos a pasar a otra pregunta que nos hacen llegar. Dice, ¿cuál es el elemento que hace la diferencia entre UX y el diseño centrado de usuario? Bueno, el diseño centrado del usuario, como mencioné, es un enfoque, es el proceso. Pero yo puedo utilizar
y de hecho una de las cosas que trato de hacer en la organización es poder difundir esta forma de resolver problemas. Lo puede resolver el área comercial, por ejemplo. No tiene que realizar ningún tipo de plataforma ni aplicación ni nada, pero puede utilizar este diseño o este diseño centrado en el usuario o este enfoque para resolver sus problemas. Entonces, si hablamos de diferencias, podemos comprender que el diseño centrado en el usuario es la forma en cómo se resuelven los problemas, ese proceso que se utiliza, que puede ser aplicado en distintos ámbitos del problema, mientras que el diseño de experiencia de usuario se enfoca principalmente a resolver los problemas de interacción que tiene las personas con los productos, precisamente productos digitales, ¿no? Entonces es como que un poquito más limitado, más cerrado, pero definitivamente utiliza el mismo enfoque, el mismo proceso. Grandioso. Digamos, perdona, ahí para complementar, estoy volviendo a leer la pregunta. Digamos que el ámbito de diferenciación es el elemento que diferencia a estos dos conceptos es el ámbito de aplicación. Perfecto, justo nos acaban de llegar también otras preguntas del chat y nos menciona, ¿cuántos diseñadores de experiencia de usuarios trabajan contigo? ¿Cuántos se necesitan para una empresa como Ransom? Bueno, en esta respuesta, yo soy la única diseñadora de experiencia de usuario. Porque, o sea, aquí hay un tema bastante controversial. Yo sé que es necesario a veces y que tener un equipo de diseñadores es lo ideal, pero como nosotros como diseñadores tenemos que también adaptarnos a las necesidades o a lo que en ese momento eh, el negocio puede ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Al principio sí, yo sentía que necesitaba un equipo. Sin embargo, no podemos pasarnos todo el tiempo con esa sensación de carencia, de que no lo tenemos y que porque no lo tenemos no lo podemos hacer. No. Lo que he aprendido y lo que he desarrollado es ir construyendo mi equipo de diseño con las personas que tengo a mi alrededor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, interactúo mucho con el equipo de desarrollo, las developers, que hacen front y back. Entonces, al construir el producto, trato o converso con ellas para poder intercambiar feedback. Ellas me dan feedback de cómo puede hacerse la implementación más rápido y yo les doy feedback por ejemplo, de lo que se va logrando hasta ese momento. También volteo con el área de operaciones y empezamos a conversar sobre cómo se pueden optimizar los procesos. Y entonces el equipo de desarrollo yo lo he ido extendiendo a distintos perfiles o a distintas áreas, con la finalidad de poder, yo siento que no tengo, o sea, yo no siento que no tengo un equipo, yo siento que tengo un equipo. Siento que con las distintas áreas de la empresa, que son skills y son perfiles muy distintos, he podido desarrollar o podido diseñar estos productos digitales sin problemas. Porque queda eso, ¿no? Imagínate que si nos sentamos 2 o 3 diseñadores, yo diseñadora de experiencia de usuario, otra persona, los 3 de diseño de experiencia de usuario y no tenemos esa visión de la operación, por ejemplo. Vamos a construir productos, vamos a entender a la operación, pero involucrarlos, o sea, y si no los involucramos, vamos a igual tener de alguna forma un producto o una visión sesgada. A diferencia de, ok, yo voy con la operación y les digo, ¿sabes qué? Vamos a formar un equipo y vamos a presentar la mejor solución al problema. Yo tengo mi equipo de diseño que tiene distintos perfiles. Así que a esa respuesta hasta este momento, lo que hemos logrado en Ransa, plataformas de trazabilidad para logística industrial, extractiva, aduanas, y estamos ahora trabajando en el diseño de una plataforma de gestión de flota, una plataforma transaccional. De hecho, lo hemos logrado en equipo junto con las personas que están a mi alrededor. Yo diría que las principales personas son tecnología y la operación. Perfecto. Continuando con
con las preguntas, nos hace llegar qué tipo de planificación se debería usar en la logística para cumplir con las necesidades del usuario. De hecho, esa pregunta yo creo que si estuviera una persona de la operación para hablar sobre planificación logística, porque son los expertos, creo que lo podría resolver muchísimo mejor. Lo que yo puedo hablar es de la planeación o de la planificación de los procesos de diseño, de cómo podemos involucrar a las personas, a los usuarios, a la operación, al negocio, dentro de nuestro proceso. Así que yo creo que a esa persona o esa preguntita la voy a pasar a alguien de la operación, a los expertos, para hablar sobre planeación logística en sí misma. Está bien, gracias. Otra consulta que nos hacen llegar es ¿cómo generar confianza entre los clientes con la marca empleando UX? Ah, claro. De hecho, por ejemplo, con las plataformas que hemos construido, lo que siempre tratamos de generar confianza porque estamos dándoles la información al cliente de la manera más transparente posible. Esa es una de las formas que tenemos para generar la confianza entre el cliente y la compañía. Otra de las formas que hemos logrado es sentarnos con el cliente. O sea, el cliente muchas veces y puede pasar de que se pueda sentir excluido o cuando el cliente siente de que estamos resolviendo el problema, o sea, que nos hemos sentado con él, hemos conversado, lo hemos entendido y los estamos involucrando en el proceso hasta que le presentamos las propuestas, el cliente se siente contento porque se siente parte de, se siente que realmente se está trabajando en sus necesidades. Entonces, esta es una forma también que hemos ido trabajando y ha generado mucha confianza, mucha eh, no sé, digamos, tranquilidad con los clientes. Esto hablando solo desde nuestro enfoque UX, como es la pregunta, ¿no? Hay muchos otros factores que ya maneja la operación, la parte comercial, pero desde el lado de UX es eso. Transparentar la información y involucrarlos en los procesos, en nuestros procesos de diseños. Involucrarlos en las soluciones que les planteamos. Los llamamos siempre y conversamos con ellos y estamos iterando de acuerdo a su feedback. Creo que esa podría ser la respuesta a esa pregunta. Grandioso, Leslie. Y bueno, pasando ya a la última pregunta, no sé que nos hicieron llegar es, ¿cuál es la importancia de la innovación logística para el e-commerce? De hecho, el e-commerce, o sea, la logística ha existido siempre. El e-commerce es lo que ha transformado la logística. Existe, o sea, el usuario e-commerce, que es ese usuario que recibe los productos en su casa, es el consumidor final, necesita más información. O sea, es ese usuario que quiere saber exactamente a qué hora va a llegar. A diferencia de un cliente B2C que tiene rangos de ventanas horarias, que su producto puede llegar en un rango de 8 o a 3 de la tarde, por ejemplo. En un cliente de e-commerce, un cliente B2C, Business to Customer, sí necesita saber el tiempo exacto en el que va a llegar su producto. Necesita estar seguro de que el producto que se le está enviando es el que realmente solicitó. Necesita tener una muy buena experiencia y sobre todo se ha vuelto menos tolerante a los errores de los operadores logísticos de las empresas y necesita también que las devoluciones sean fáciles. Hay de repente en el transcurso del camino, el cliente ya no quiere el producto y la empresa, los operadores logísticos necesitan estar en la capacidad de poder resolver esa devolución sin que signifique un trastoque enorme de los procesos o de la operación. Así que hay muchos retos de cara a mejorar la experiencia del consumidor B2C o el consumidor de e-commerce. Uno, resumiendo un poquito, es la información, la trazabilidad de los productos, el tiempo, llegar a los tiempos de entrega y básicamente la información que necesitan para poder, al momento de recepcionar sus productos, los productos que van comprando. O sea, de hecho que la logística de última milla, que se refiere justo al e-commerce, ha crecido
luego de la pandemia iba a crecer muchísimo más y hay bastantes retos en esa área de innovación logística. Bueno, esas son todas las preguntas que me hicieron llegar. En nombre de Lotec quería darte las gracias, Leslie, por el tiempo que has tomado para poder ayudarnos. Y nada, quiero también darle gracias a los participantes por su asistencia y les extiendo la invitación a los próximos webinars. Cualquier duda o sugerencia se pueden contactar por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias Muchísimas a gracias todos. a todos. Que tengan buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Gracias.